Bajo el cielo ardiente de Acapulco, donde los atardeceres parecen guardar secretos entre tonos dorados, tres amigos llegaron buscando libertad y nuevos comienzos. Eduardo, Carla y Alejandro encontraron un refugio junto al mar, pero no imaginaban que las olas traerían consigo oscuros deseos y una sombra que se alzaría entre ellos, transformando su sueño en una pesadilla inolvidable. ¿Estás listo para descubrir la verdad oculta detrás de esta historia de pasión y sombras? Acapulco, con su mágico atardecer rojo perdiéndose en el horizonte y su mar cristalino reflejando las luces doradas del sol, es un paraíso cautivador. Pero más allá de su belleza superficial, este puerto mexicano guarda oscuras historias de sueños rotos y deseos insatisfechos que, como las olas, arrastran los recuerdos de quienes alguna vez intentaron hallar la paz en sus costas. Entre esos deseos inconclusos se encuentran tres amigos, Eduardo, Alejandro y Carla, quienes llegaron al puerto con sueños de cambio, aventura y libertad. Era el año 2019. Eduardo, Alejandro y Carla se conocieron años atrás en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Desde el primer día de clases, Eduardo y Alejandro se convirtieron en amigos inseparables. Carla, por su parte, era una compañera nueva que pronto se unió al círculo. Extrovertida, con una sonrisa sincera y un magnetismo que la hacía brillar donde quiera que iba, rápidamente se convirtió en una parte fundamental de sus vidas. Durante años, los tres compartieron historias de juventud, esperanzas de futuro y, poco a poco, comenzaron a hablar de mudarse juntos. Pero no se trataba solo de huir de sus hogares o buscar una vida mejor en otro lugar. Cada uno tenía motivos personales para dejar atrás su pasado. Eduardo había tenido una infancia tranquila en Guadalajara, pero las expectativas familiares lo hacían sentir atrapado, como si no viviera su propia vida. Como muchos de sus contemporáneos, anhelaba encontrar algo más, algo que lo completara. Después de mucho tiempo de duda, tomó la decisión de mudarse a Acapulco, al lado de su mejor amigo y la chica que, lentamente, comenzaba a conquistar su corazón. Alejandro, aunque siempre aparentaba ser el más extrovertido y lleno de aventuras, llevaba una vida marcada por inseguridades. En su ciudad natal, se sentía como una sombra, constantemente opacado por los logros de los demás. Su deseo de mudarse a Acapulco no se basaba solo en la ilusión del mar, las fiestas y la libertad, sino también en una necesidad insaciable de cambiar su destino. La posibilidad de comenzar desde cero, en una ciudad con gente nueva y ambientes diferentes, lo seducía. Sin embargo, lo que Eduardo no sabía era que Alejandro también sentía una atracción por Carla, un sentimiento que había ocultado por miedo al rechazo. Antes de mudarse a Acapulco, Alejandro había comenzado a cambiar. Su comportamiento en Guadalajara, su ciudad natal, se volvió errático, especialmente después de que se distanció de su grupo de amigos. En sus últimos días allí, la gente solo notó en él un ligero desánimo. Sin embargo, cuando sus padres lo llevaron al médico para realizarse unos exámenes, el diagnóstico fue desgarrador: esquizofrenia. Su hijo tiene episodios psicóticos. Hay voces en su cabeza que lo afectan gravemente. Necesitará tratamiento, pero si sigue el plan médico, no habrá problemas y con el tiempo podrá llevar una vida más estable, explicó el psiquiatra a los padres de Alejandro. Sin embargo, Alejandro se negó a escuchar. La información lo desbordó. Más que miedo, sintió que le habían impuesto una condena. Había algo dentro de él que no podía aceptar, un profundo rechazo hacia lo que le estaban diciendo. Desesperado por escapar de la vida que se le presentaba y huyendo de la enfermedad que ya rondaba su mente, Alejandro decidió ignorar el consejo médico y se desentendió del tratamiento. No solo rechazó las medicinas, sino también la ayuda de quienes más lo querían. En su mente, no podía seguir siendo una víctima de sus propios pensamientos. Se sentía atrapado en un cuerpo que ya no entendía. Por más que tratara de ocultarlo, las voces dentro de su cabeza nunca se callaban. Con cada día que pasaba,
parecían volverse más fuertes, más presentes. Sus propios pensamientos se confundían con los susurros que le dictaban qué hacer, cómo actuar y qué decisiones tomar. Las voces le daban instrucciones detalladas, y él, como una marioneta atada a hilos invisibles, comenzó a seguir sus sugerencias sin darse cuenta de que estaba perdiendo el control de su voluntad. Él no la quiere. Ella es para ti. Tienes que alejarlo. Si te quedas callado, todo será tuyo. Las voces lo atormentaban constantemente, repitiendo las mismas frases, incrustándose en su mente hasta que ningún pensamiento propio podía distinguirse de los susurros persistentes. El plan que las voces le proponían era simple, debía separarlos. Carla tenía que entender que Eduardo no la amaba realmente. Para Alejandro, era el único camino posible, el único futuro que veía con claridad. Cuando llegó a Acapulco, Alejandro pensó que, en una ciudad lejana, podría escapar del peso de la verdad. Creyó que el bullicio de los turistas y la vida nocturna serían suficientes para ahogar la constante guerra en su mente. Pero las voces no desaparecieron. Seguían ahí, acechando, dictándole cómo manipular la situación, cómo actuar frente a Carla y Eduardo. A medida que pasaban los días, Alejandro veía cómo la relación entre Carla y Eduardo florecía. Por fuera, parecía tranquilo, pero su ansiedad interna crecía sin control. Los pensamientos se apoderaban de él. Su amigo parecía tenerlo todo, una pareja que lo adoraba, una vida estable en una ciudad llena de posibilidades. Pero las voces le susurraban un mensaje claro: ella te ama a ti, todo lo que él tiene debe ser tuyo. Fue entonces cuando la verdad detrás del comportamiento de Alejandro comenzó a emerger, aunque pocos lo notaron. Nadie sabía la magnitud de sus problemas mentales. Nadie comprendía que, desde el primer día en Acapulco, las voces en su mente lo empujaban a intentar separar a Eduardo y Carla con mentiras y engaños. Mientras Eduardo y Carla seguían con la ilusión de construir un nuevo camino en Acapulco, Alejandro vivía en un mundo cada vez más oscuro, aunque nadie parecía notar lo que realmente estaba ocurriendo en su interior. La ciudad costera, con su cálida brisa y vibrante energía, servía como una fachada que ocultaba la pesadilla que Alejandro cargaba profundamente. En realidad, la tormenta en su mente había comenzado mucho antes de llegar a Acapulco, pero nadie sabía la verdad. Carla, la más sensible del trío, tenía un sueño muy distinto al de sus amigos. En su pueblo, siempre sintió que su vida estaba marcada por la voluntad de su familia y las expectativas de sus padres. Aunque provenía de un hogar estable y amoroso, Carla anhelaba algo más. Desde pequeña soñaba con vivir junto al mar, buscando escapar del molde que le habían impuesto. La oportunidad de mudarse con sus dos mejores amigos se convirtió en la excusa perfecta para dar el salto hacia su tan deseada libertad. Los primeros meses en Acapulco fueron un torbellino de emociones y descubrimientos para los tres. Rentaron un pequeño pero acogedor apartamento con una vista espectacular al océano. El aroma a sal y la brisa tropical se colaban por las ventanas abiertas, llenando el espacio de un aire de esperanza. Decidieron trabajar medio tiempo y disfrutar la vida al máximo: sol, mar, fiestas nocturnas y la ilusión de encontrar su destino perfecto. Sin embargo, con cada día que pasaba, la figura de Eduardo se convertía en una obsesión que erosionaba la frágil salud mental de Alejandro. Las voces en su mente lo incitaban a actuar de forma dañina hacia su amigo, la persona con quien había compartido risas y sueños en el pasado. Poco a poco, Alejandro comenzó a tejer una red de mentiras, engaños y rumores para separar a la pareja, utilizando su relación con ambos para sembrar dudas. Alejandro comenzó a susurrar insinuaciones sobre la deslealtad de Eduardo a Carla. Aunque los rumores eran invenciones suyas, en su mente adquirían una extraña sensación de realidad. Le decía cosas como: ¿no te has dado cuenta de que Eduardo te esconde cosas? Él no te respeta. Tal vez deberías pensar en tu futuro, porque no parece tan comprometido como crees.
Cada palabra que pronunciaba era como una semilla de desconfianza que, poco a poco, germinaba en la mente de Carla. A medida que esas pequeñas dudas crecían, Alejandro se convencía de que estaba logrando su propósito. En su retorcida lógica, creía que si lograba alejar a Carla de Eduardo, podría finalmente tenerla a su lado y eliminar la presencia de su amigo, a quien veía como un obstáculo en su camino hacia la felicidad. Pero las voces no se detuvieron ahí. Una creciente paranoia empezó a aflorar en Alejandro. Ahora, más que nunca, las voces en su mente lo llenaban de odio y desesperación, empujándolo por un camino de resentimiento sin importar las consecuencias. Él está destruyendo tu felicidad. Solo tú puedes detener esto, le repetían las voces incansablemente. A pesar de todo, Eduardo y Carla parecían tener un amor perfecto que hasta sus amigos cercanos les envidiaban de manera casi intangible. El brillo en sus ojos era evidente cuando se tomaban de la mano y se prometían el uno al otro que nunca se separarían. Había algo mágico en cómo se complementaban, y en su pequeño apartamento, con paredes llenas de fotografías, pasaban noches hablando de los proyectos que crearían juntos. Sin embargo, en las sombras, Alejandro, el tercero en este triángulo, observaba en silencio. Su relación con Carla nunca fue correspondida y, aunque siempre había sido amable y cercano con ella, algo se había quedado atorado en su pecho. A medida que pasaban los días, el amor entre Eduardo y Carla se hacía más palpable, más real, mientras la vida de Alejandro parecía desmoronarse lentamente. Sabía que Carla nunca lo vería como algo más que un amigo. Su amor era un deseo muerto, relegado a un rincón oscuro de su corazón. Cuando Eduardo y Carla decidieron seguir adelante con sus planes de matrimonio, el desprecio de Alejandro explotó de la manera más desgarradora y aterradora posible. El veneno que las voces en su mente habían susurrado desde el principio lo consumió, y su orgullo se hizo trizas al darse cuenta de que nada de lo que hacía tenía el efecto que esperaba. Al principio, Carla le dio poca importancia a las insinuaciones de Alejandro. Sin embargo, cuando él comenzó a plantar más rumores, especialmente insinuando que Eduardo pasaba tiempo con otras mujeres, la duda empezó a crecer en su mente. Comenzó a analizar cada pequeño detalle. Gestos y reacciones de Eduardo que antes le parecían insignificantes ahora adquirían un nuevo significado. La incertidumbre se convirtió en una fuerte sospecha que lentamente carcomía su confianza. Mientras Carla dudaba de su novio, Alejandro intensificó su estrategia. Se acercó a ella como un amigo dispuesto a consolarla, siempre atento, siempre comprensivo. Aprovechaba cada oportunidad para manipularla, lanzando mensajes ocultos sobre su mala suerte al haber confiado en Eduardo. Alejandro había llegado al límite. Las voces en su mente se habían convertido en gritos ensordecedores, repitiendo la misma idea sin cesar: ellos deben terminar. Si lo hacen, todo será tuyo. No habrá más obstáculos, solo felicidad entre Carla y tú. Esa tarde, mientras Eduardo y Carla reían y hacían planes para su futuro en la sala del apartamento que los tres compartían, Alejandro los observaba desde la cocina, apretando un cuchillo con fuerza en su mano. Era un día aparentemente común. El sonido de las olas de Acapulco se colaba por la ventana, y el calor sofocante no lograba apagar las sonrisas de Eduardo y Carla. Alejandro, sin embargo, estaba atrapado en un mundo alterno. En su cabeza, las voces le mostraban imágenes: Carla llorando de gratitud al quedar libre de Eduardo, abrazándolo a él como su salvador, como el hombre que siempre la protegería. Decidido a actuar, Alejandro escondió el cuchillo detrás de su espalda y caminó hacia el comedor. La conversación se detuvo por un momento cuando Eduardo, con su naturaleza siempre amistosa, lo invitó a sentarse con ellos. Alejandro sonrió, pero no respondió. Su mano temblaba, no por miedo, sino por la presión que las voces ejercían sobre él. «Hazlo ahora». Sin vacilar ordenaron las voces. Justo cuando Alejandro estaba a punto de actuar, Carla se giró hacia él con una pregunta sencilla.
¿Quieres salir con nosotros en bicicleta mañana? Podríamos explorar la costa todos juntos. Ese pequeño gesto de amabilidad rompió el momento. Alejandro soltó lentamente el cuchillo y forzó una sonrisa. Lo pensaré, respondió. Mientras regresaba a su cuarto, el plan seguía vivo en su mente, pero decidió posponerlo. Mañana será mejor, se dijo, convencido de que un accidente sería la manera perfecta de deshacerse de ambos sin levantar sospechas. El día siguiente amaneció claro y soleado. Carla y Eduardo estaban emocionados por el paseo en bicicleta, mientras Alejandro, en silencio, planeaba cómo convertir ese día en el inicio de su vida perfecta. Había alquilado un automóvil esa mañana, justificando que quería explorar la ciudad. Nadie sospechó nada. Durante el paseo, Carla y Eduardo disfrutaban del paisaje, hablando sobre su futuro. Alejandro los seguía a una distancia prudente, sus manos sudando sobre el volante. Las voces en su mente eran un caos. Más rápido. Hazlo ahora. Termina con todo. Alejandro tomó distancia de ellos, dejando que avancen unas cuadras sin que lo puedan notar. En eso, decide pisar el acelerador y el automóvil se lanza hacia ellos a toda velocidad. Eduardo apenas tuvo tiempo de voltear antes de que el impacto lo derribara de la bicicleta, su cuerpo chocando brutalmente contra el pavimento. Carla fue golpeada de lado, lanzada hacia un árbol cercano. El auto no se detuvo y desapareció de la escena a toda velocidad. Mientras tanto, Eduardo ya no se movía. Carla, herida y sangrando, intentaba desesperadamente levantarse, pero sus piernas no respondían. Estaba gravemente herida. Alejandro llevó el auto a una automotriz de dudosa reputación, donde lo repararon por una suma mínima. De esta forma, él regresa a la escena del accidente observando que los paramédicos ya estaban en el lugar. Nadie sospechó de él. Eduardo fue declarado muerto en el lugar, mientras que Carla fue llevada de urgencia al hospital. Sus heridas eran graves y, aunque sobrevivió, quedó paralítica, confinada para siempre a una silla de ruedas. En los meses que siguieron, Alejandro se convirtió en la única compañía de Carla. La cuidaba, la alimentaba, la llevaba al médico y estaba siempre presente. Para los pocos conocidos de ambos en Acapulco, parecía un amigo leal y devoto. Pero dentro de su mente, las voces celebraban su éxito. Ella es tuya ahora. Lo tienes todo. Alejandro no sentía culpa. Para él, Eduardo había sido un obstáculo, y ahora, con él fuera de la ecuación, tenía la oportunidad de estar con Carla. Aunque ella nunca mostró interés romántico, Alejandro interpretaba cada gesto como una señal. Cuando Carla lloraba por su nueva realidad, Alejandro lo veía como una muestra de dependencia hacia él. Ella me necesita. Nadie más podría cuidarla como yo, pensaba. Sin embargo, las voces pronto cambiaron de tono. Carla no respondía como Alejandro esperaba. Sus palabras se volvían más distantes, sus miradas más frías. Una noche, mientras cenaban en silencio, Carla susurró: a veces me pregunto quién estuvo realmente detrás de ese volante. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. Su corazón comenzó a latir rápidamente, pero forzó una sonrisa, tratando de ocultar su incomodidad. No pienses en eso. Ya pasó, y aquí estoy para ti. Sin embargo, las sospechas de Carla solo aumentaron. Un día, mientras Alejandro había salido, Carla encontró en su habitación un recibo del alquiler de un automóvil de aquella fatídica fecha. También halló registros del auto alquilado y reparado posteriormente. Al examinarlos, el horror la golpeó como un trueno. Las voces que siempre había ignorado en su mente, las que le decían que algo estaba mal con Alejandro, eran ciertas. Cuando Alejandro regresó, encontró a Carla con el recibo en la mano. Su rostro pálido y sus ojos llenos de lágrimas lo enfrentaron. ¿Fuiste tú?, preguntó, su voz temblando. Alejandro, en lugar de negarlo, confesó: sí, lo hice por nosotros. Eduardo estaba en el camino.
Ahora podemos estar juntos. Carla lo miró con un terror indescriptible. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus manos temblaban de furia e impotencia. «Eres un monstruo», susurró. Pero Alejandro no lo vio de esa forma. En su mente, lo había hecho todo por amor, salvándola de una vida que, según él, no necesitaba a Eduardo. Las voces en su mente comenzaron a gritar de nuevo, más fuertes que nunca. Ella te traicionará. Si no haces algo, te abandonará. Acaba con esto. Sin pensarlo más, Alejandro tomó una almohada del sofá y la colocó sobre el rostro de Carla, ignorando sus débiles intentos por detenerlo. Las voces lo guiaban, y por primera vez sintió una calma aterradora. Ahora estará contigo para siempre. Cuando Carla dejó de luchar, Alejandro permaneció sentado junto a su cuerpo inerte, experimentando una paz morbosa. Para él, finalmente, todos los obstáculos habían desaparecido. Sin embargo, la realidad pronto lo alcanzó. La policía, alertada por los comentarios previos de Carla sobre sus sospechas hacia Alejandro, iniciaron una investigación hacia él. Los vecinos testificaron haber escuchado gritos provenientes de la casa, la noche de la muerte de Carla. Cuando los policías intervinieron la casa, se encontraron con una escena macabra. Alejandro seguía cerca del cuerpo de Carla. Fue arrestado inmediatamente y encarcelado, pero en su mente, nunca admitía que había hecho algo malo. Era lo correcto, murmuraba en todo momento. Poco a poco, las voces empezaron a desaparecer, dejando a Alejandro completamente solo en el vacío que había creado. Tal vez, al final, las voces eran mi único amigo, pensó antes de perderse en la oscuridad de su mente. Fue llevado a un centro de salud mental, donde aún permanece, teniendo solo esporádicas visitas supervisadas por algunos familiares cercanos. Las pasiones descontroladas y los deseos ocultos pueden sembrar sombras donde alguna vez hubo luz. Como las olas del mar, las decisiones impensadas pueden arrastrarnos a profundidades insospechadas, recordándonos que no siempre lo que deseamos está libre de consecuencias. Gracias por acompañarme en este relato sombrío, cargado de suspenso, intriga y terror. Si llegaste hasta aquí y aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita. Lo que viene será aún más escalofriante, lleno de misterio y emociones intensas. Y si te gusta lo que escuchas, no olvides compartir el canal con tus amigos o familiares.